Saludos a todos en Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y hoy otro recorrido por otro lugar bastante especial, de esos que se acostumbra a mostrar en este programa, los cementerios. El de esta ocasión dicen que es el más bonito de Croacia, porque está muy arborizado, porque se hizo en el siglo XIX, porque está muy separado y quizás el más arborizado. Vamos a ver entonces el cementerio de Varaždin. Espero que les guste y comenten. Sean todos bienvenidos. Y entramos a lo que es el cementerio de Varaždin, que está reconocido como uno de los cementerios significativos de Europa. Los horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde. La primera impresión de este lugar, como pueden ver, completamente arborizado y separados los espacios. Vamos a ver qué nos depara este sitio y buscar la belleza en estos detalles. La primera sensación es un gran jardín con muchos setos, pinos y plantas de tamaño medio. Y nos vamos a llevar un muy buen tiempo. Y empiezo a ver figuras que llaman la atención dentro del cementerio, como esta, la de un niño acostado en una tumba. Los primeros pasos por el cementerio se caracterizan por esto: un muro en el que hay mausoleos de muchas personas del finales del siglo XIX y siglo XX, y al otro lado ya tumbas que los árboles empiezan a retener o a esconder. Muy bonito el panorama y las avenidas están completamente organizadas para caminar aquí. Está precioso. Este es uno de los cementerios, también para destacar, que en la ciudad lo muestran con mucho orgullo. Hay ciudades que esconden los cementerios y no debería ser así. Esto está dentro de la ruta de las 10 o 15 sitios para ver. Y ya veo que tienen muchísima razón. Aquí vemos los mausoleos, las grandes casas donde se guardan cuerpos. Mausoleo, están cerrados y en continua renovación. Voy a llegar a uno adelante que está en remodelación o en peligro de caída. Ahí está, porque esto sufre muchísimo con las condiciones climáticas. Como pueden ver, la base está oxidada y queda la figura, está bien resguardada, pero es peligroso acercarse a ella. Por eso la tienen cercada así. Y aquí habría una avenida, los árboles, setos, y seguiría. Da muchísimo para observar este cementerio. El problema de visitar este cementerio es que hay muchos sitios para ver y dispongo de poco tiempo para mostrar las principales obras y esculturas. Aquí pueden ver
cómo están separadas y lo que se va encontrando uno. Al fondo hay una capilla de madera, pero todo está lleno de detalles. Observen esta figura. Y por eso me gusta visitar cementerios, para encontrar estas joyas, lo que es el necroturismo. Las tumbas están separadas como en pequeñas zonas, los caminos están muy bien detallados, no hay ningún problema para caminar, no hace falta caminar sobre las tumbas, con algunos otros sitios que he visitado. Y cada camino es una sorpresa. Bueno, parecería también que caminara uno sobre un laberinto. Miren los árboles que hay. Es muy temprano, un sábado en la mañana. El cementerio está abierto hasta las 5 de la tarde. El cementerio tiene demasiadas sorpresas y es imposible abarcarlas todas. Voy viendo tumbas al azar. Encuentro muchas personas de edad visitando a sus seres queridos en la primera hora del día. Y aquí hay una tumba bastante extraña. No sé si era geólogo, pero es una tumba que tiene muchas piedras. Quizás con este señor me parece que era escalador, porque cada una de estas piedras dice el monte o la colina y la altura. Parece que era un senderista. Historias muy agradables y bonitas que se encuentran en este lugar. Voy a tomar un destino para dirigirme a lo que es la capilla que tiene el lugar. En ese camino me encuentro más estatuas y monumentos espectaculares como este. Observen las imágenes que hay. Como es tradicional, esta zona tuvo muchísima influencia alemana, austriaca y húngara. Y es que Varaždin es una ciudad que está a 19 kilómetros de la frontera con Eslovenia y a 43 kilómetros de una frontera natural con Hungría. Por lo que aquí se observa varios grupos de familias de la región. Y esto estuvo hasta finales del siglo XIX en dominio de los húngaros, antes de Austria-Hungría. Observen más. Y me encuentro aquí una verdadera joya. Miren la belleza de monumento que hay. Para mí es el más bello que he visto. Y esto merecería detenerse a ver los detalles. Es de 1857. El cementerio pensaba que era un poco más grande. Es un tamaño medio. Obviamente la ciudad tiene menos de 100.000 habitantes. Y algo de lo que sí he hecho falta es que si es un sitio tan bonito, debería tener mapas para los visitantes. Aquí lo que hay es un mapa general en una de las entradas. Aquí está la entrada. Aquí están las zonas del nuevo cementerio, del viejo cementerio y lo principal de este cementerio parque. Si alguien viene a buscar un familiar, puede venir y buscarlo por medios electrónicos. ¿Dónde está? Esta es la zona de capillas. No me voy a acercar mucho. Hay gente velando a familiares. Ahí hay una persona al fondo que están en velación. Y aquí van anunciando las personas. Estas son las especies de carretillas fúnebres que llevan al último nicho.
El cementerio es bastante amplio, es pequeño, pero cumple con las necesidades de la ciudad. Dejo la zona de capillas y me meto por más mausoleos. Hay unos mausoleos que están abandonados por el tiempo. Quizás son familias que ya fueron desterradas por las guerras mundiales. Aquí está este sitio. Si usted es uno de los amantes a visitar parques y a encontrar la tranquilidad, le recomiendo que mire con otra visión los cementerios, ya que aquí no hay dolor, por el contrario, se respira tranquilidad, buen aire, se puede relajar, se puede sentar en un sitio y ver cómo pasa la vida y cómo aprovechamos cada uno de los momentos. Eso es lo que yo encuentro en estos campos santos. Y es muy agradable cuando nadie está pendiente de lo que es la vida de los otros. Ahora estaba viendo en la zona de capillas, dos personas ya habían fallecido y estaban en la sala de velación, y es muy diferente a la cultura latinoamericana, donde llegan los familiares, los amigos, los conocidos y se ponen a tomar café y a hablar. Aquí, en cambio, la cultura es diferente. El cuerpo queda en un cajón, en el ataúd, y la gente va llegando, se acerca, está un momento, pone una ofrenda y se va. Son muy silenciosos los croatas para expresar su respeto y recuerdo. Pero silencio no implica con ser fríos. Son demasiado cálidos y eso se los aseguro. Me gustaría saber un montón de historias de estos cementerios para poderlas contar. Las lápidas seguramente nos develan algo de los rasgos y características de las personas que están descansando en cuerpo en este lugar. Si yo sigo caminando, voy a seguir viendo más historias. Me conmueve muchísimo que personas de edad tengan como costumbre venir una vez a la semana o incluso una vez al día a organizar las tumbas. Y mientras van organizando, van hablando con sus seres. Las creencias son variadas, es un cementerio católico, pero tienen devoción a San Francisco de Asís, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, a muchísimos entidades religiosas. No entro en esa parte porque no soy un especialista. El cementerio también tiene lugares despejados, como el que van a ver a continuación. Voy en camino hacia ese, que es el monumento de los partisanos. Está muy detallado el sitio por zonas. Aquí también está el creador del cementerio, el señor Haller. Miren estos tres bustos que me encuentro, y esto que ven al fondo es el monumento de los partisanos. Los partisanos fueron como una especie de milicia popular yugoslava que hubo sobre la Segunda Guerra Mundial y que pusieron muchísima resistencia en este sitio. De ellos hay diversas opiniones, no voy a entrar en ellas, no soy historiador, pero me llama la atención que es el monumento más grande que hay en este cementerio, que es de pequeños detalles. Aquí es una gran mole de concreto. Esto era de la antigua Yugoslavia. Está, no lo pueden quitar. Esto es patrimonio histórico y pueden ver el sitio, el monumento a los partisanos.
una de las imágenes que conmueve. Por eso les digo que aprovechen cada momento. Hoy va a enterrarse alguien aquí y vean los espacios. Varios metros, ahí están los cajones. No me adentro más. Miren los espacios que hay. Y aquí van los cuerpos. El cementerio tiene muchísimas áreas y están determinadas por familias, asociaciones, profesores. Y aquí me encuentro con una zona que es la zona de defensores croatas, soldados, militares, algunos que seguramente cayeron en la guerra de independencia de Croacia, y sería más de estas zonas que están bien determinadas. Me encuentro así mirando de reojo una familia de apellido latino, Martínez. Hay cementerios para todos los gustos y los nichos. Lo que destaco de este cementerio es que es muy bonito, está muy organizado y permite tener bastante privacidad. Y lo he venido mostrando en el recorrido por estos setos que van agrupando una serie de tumbas. Y aquí la gente puede estar de forma intimista y muy tranquila, alejada de la vista de los demás. Me ha gustado mostrarles este lugar, otro cementerio más, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero que con esta vista y visita a cementerios tengan otra visión de lo que es este sitio, un cementerio, un panteón, un camposanto. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.